Justo cuando parecía que la saga real se había asentado en una calma incómoda, un cambio repentino sacudió los pasillos del palacio y envió ondas de choque a través de Gran Bretaña. El príncipe Harry recuperó su título de manera discreta, una decisión tan inesperada que reavivó la esperanza en algunos sectores, la furia en otros y los rumores de reconciliación a puerta cerrada. Por un breve momento pareció que el largo y doloroso enfrentamiento iba a remitir. Ese momento apenas tuvo tiempo de existir. En cuestión de horas, los informadores revelaron una respuesta de emergencia tan rápida e inflexible que sorprendió incluso a los veteranos de palacio. Los teléfonos sonaron sin pausa. Los asesores fueron convocados a toda velocidad. Las decisiones se tomaron con una urgencia que sugería que algo había ido muy mal, algo que no podía permitirse. Parecía que la historia amenazaba con repetirse. ¿Por qué se restauró el título en primer lugar? ¿Quién lo autorizó? ¿Y qué acontecimiento explosivo desencadenó su reversión casi inmediata? Una retirada tan abrupta que dejó a la realeza observando a puerta cerrada, con incredulidad, cuando la línea de palacio finalmente se rompió el cambio de tono, fue inconfundible. Nada en la larga memoria de la tensión real había preparado al público para el mensaje que recorrió las salas de estar aquella noche. No se trataba de una pausa ni de una reorganización, ni de un tranquilo paso atrás en el cumplimiento del deber. Fue definitivo, tajante e intensamente personal. Después de meses de ausencia pública, el rey Carlos apareció con palabras que transmitían más gravedad que calidez. Retransmitido por todo el Reino Unido y con eco en toda la Commonwealth, su discurso sonó menos como un padre que apela a la familia y más como un guardián que traza un límite. Calmado en la superficie, firme en el fondo, cada frase fue medida, deliberada y resuelta. La frustración no surgió de la noche a la mañana. Los ayudantes de palacio sugirieron más tarde que se había ido acumulando durante años, desgastada por lo que los iniciados describían en privado como ruido y espectáculo constantes. Carlos habló de la dignidad como algo frágil, algo que podía erosionarse rápidamente si se trataba con descuido. Sus críticas tocaron de cerca. Meghan insinuó había abordado el estatus real no como una responsabilidad que había que mantener, sino como una palanca que había que utilizar, un pasaporte a espacios de élite que no entendían ni respetaban la institución que había detrás del nombre. El lenguaje fue lo suficientemente crudo como para inquietar a los historiadores, evocando momentos pasados en los que las fracturas familiares privadas se endurecieron hasta convertirse en heridas públicas. Sin embargo, Harry no se salvó. No hubo simpatía codificada ni frases suavizadas. El rey describió a un hijo que había cambiado la cautela por el aplauso, la lealtad por la atención, un hombre que confundió la admiración con el propósito y la visibilidad con el servicio. El mensaje que se escondía tras la restricción era inequívoco. La paciencia había llegado a su límite. Lo que finalmente hizo que la situación fuera irreparable no ocurrió en Londres ni en Windsor, sino a miles de kilómetros de distancia bajo el resplandor de las luces de California. En una lujosa celebración de cumpleaños en Hollywood, a la que asistieron poderosos agentes magnates de la tecnología y miembros de la realeza, las tensiones llegaron a su punto álgido. Según los testigos, Meghan exigió la retirada de algunas fotografías de las redes sociales, citando permisos y acuerdos que los anfitriones insisten en que nunca existieron. El personal se vio en apuros. Los invitados intercambiaron miradas. Siguieron las risas escasas e incómodas. De vuelta a Gran Bretaña, el palacio no se rió. Para los funcionarios reales parecía una antigua duquesa haciendo valer una autoridad que ya no poseía, y la vergüenza se extendió rápidamente. Carlos había pasado décadas remodelando la monarquía para una era moderna, defendiendo su relevancia a través de la moderación y la disciplina. Para sus ayudantes, este momento confirmó un temor que arrastraba en silencio desde 2018, que la institución nunca había sido realmente comprendida, solo utilizada. Sin embargo, la ruptura más profunda no vino de Meghan, sino del propio Harry. Mientras que el príncipe Guillermo estaba en un escenario internacional en una cumbre sobre el clima en Brasil,
representando formalmente a la corona. Harry apareció sin previo aviso en Canadá. Cuando se le preguntó, alegó la aprobación de Palacio. No existía ninguna. No hubo correos electrónicos, ni sesiones informativas, ni constancia en los registros oficiales. Para el rey no se trataba de un malentendido ni de un error administrativo. Era algo mucho más peligroso, una afirmación pública de respaldo real, donde no se había concedido ninguno una línea cruzada que silenciosa, pero decisivamente rompía la confianza. Cuando el príncipe Harry invocó la autoridad real sin el consentimiento del rey Carlos, la pregunta dentro de Palacio se hizo inevitable. ¿Quién tenía realmente el poder? Lo que siguió no se trató como un escándalo, sino como una prueba de autoridad en sí misma. Cuando un mensaje cuidadosamente redactado surgió del círculo de Meghan, declarando que el príncipe Harry no requería aprobación y no respondía ante ningún consejero, cayó mal en Londres. Para los funcionarios reales no se trataba de una declaración de independencia. Era un desafío directo a la estructura que había gobernado la Casa de Windsor durante generaciones. A puerta cerrada la moderación dio paso a la claridad. El rey Carlos, conocido por su lenguaje comedido, habló con una franqueza poco habitual durante una sesión informativa privada. Ya no enmarcó la cuestión en la tensión emocional o la falta de comunicación. En su lugar, se centró en cómo la identidad real había sido llevada más allá de sus límites, transformada de un deber en una herramienta. En su opinión, Harry se había permitido convertirse en un símbolo en lugar de un administrador, un nombre aprovechado para el acceso, en lugar de un papel definido por el servicio. Cuando el rey afirmó que la responsabilidad sigue al permiso, la sala se quedó en silencio. La implicación era inequívoca. A partir de ese momento la conversación cambió. Los títulos y honores restantes ya no se discutían como derechos personales, sino como obligaciones. Mientras se mantuvieran, podían implicarse exhibirse o comerciarse con ellos. Quitarlos ya no se veía internamente como un castigo, sino como una protección. Los abogados de Palacio y los asesores de alto nivel empezaron a revisar los precedentes, examinando cómo podrían retirarse los símbolos de estatus sin desencadenar un trastorno constitucional. A lo largo de estas discusiones, una comparación resurgió repetidamente. Al parecer, Carlos recordó un momento anterior en el que estuvo implicado el príncipe Guillermo. Tras ganar un pleito contra un importante periódico británico, Guillermo redirigió discretamente la indemnización a causas benéficas, incluido el apoyo a los Juegos Invictus. No hubo ningún anuncio, ninguna expectativa de reconocimiento. La ausencia de reconocimiento público por parte de Harry permaneció en la mente del rey. Para él subrayaba una brecha cada vez mayor entre el deber silencioso y el desentrañamiento visible. A principios de noviembre, el ambiente en el Palacio de Buckingham había cambiado. En la tarde del 6 de noviembre, los ayudantes percibieron la finalidad de los movimientos del rey. Las reuniones se hicieron más cortas. El lenguaje se volvió preciso. Ya no era un asunto para intermediarios familiares o amables advertencias. Lo que había empezado como una tensión reputacional se clasificó ahora como un riesgo estructural, algo que requería una acción firme y decisiva. Durante las 72 horas siguientes, un grupo de asesores estrechamente controlado trabajó con urgencia. Cada palabra, cada protocolo, cada referencia histórica se sopesaba con cuidado. El objetivo era la contención, no el drama. Proteger la integridad de la institución era lo primero, asegurarse de que sus símbolos ya no pudieran ser estirados, implicados o puestos a prueba por quienes estuvieran dispuestos a sobrepasar los límites. Creían que la corona debía definirse por sus propios límites, no por quienes los desafiaran. Y mientras el palacio cerraba filas, una pregunta persistía. Si Guillermo actuó discretamente con un propósito, ¿por qué las elecciones de Harry habían forzado a Carlos a una acción decisiva al fin? La noche. El palacio cerró sus filas. Esa noche tuvo un peso diferente. Mucho después de que los pasillos del Palacio de Buckingham se hubieran vaciado, el rey convocó a un pequeño círculo en su estudio privado. No había ayudantes.
No se intercambiaron cumplidos. Solo 3 figuras estaban presentes, elegidos no por la ceremonia, sino por las consecuencias. El Lord Chambelán guardián de la tradición, secretario privado del rey, a quien se confiaban las decisiones más delicadas de la corona, y veterano estratega de la comunicación, cuya reputación se había forjado durante anteriores tormentas reales. Permanecieron de pie. No era una reunión para entretenerse. Lo que siguió fue rápido y deliberado. El rey dejó claro que quería que se examinaran y eliminaran todos los hilos restantes, y quería que se hiciera antes de que acabara la semana. No se trataba de gestos o simbolismo. Internamente se entendió como la recalibración más contundente del estatus real desde la conmoción constitucional de 1936, cuando Eduardo Beethoven abandonó el trono. Pero a diferencia de aquel momento, esta decisión se amoldó al control del proyecto, no al arrepentimiento. El enfoque se volvió rápidamente práctico. Sí, Harry y Meghan habían dado un paso atrás en 2020, pero quedaban vestigios. Los títulos seguían teniendo peso en el extranjero. Los estilos seguían apareciendo en las referencias formales. Sus nombres seguían resonando en espacios benéficos y comerciales, ligados vagamente a la identidad real. Para Charles, esa ambigüedad era el problema. Si ya no eran miembros de la realeza, nada en ellos debía dar a entender lo contrario. La instrucción fue tajante: eliminar por completo la confusión. En cuestión de horas se abrieron los archivos y se revisaron los precedentes. Se reexaminaron antiguas cartas patentes emitidas bajo el reinado de Isabel II junto con casos históricos menos conocidos. El objetivo era la coherencia, no el dramatismo. Las decisiones se tomaron rápidamente. La denominación Sussex ya no sería utilizable en ninguna empresa pública o privada. Los estilos basados en el Reino Unido desaparecerían de los registros judiciales y de las comunicaciones de la Commonwealth. Meghan no sería presentada ni reconocida como miembro de la realeza en ningún entorno oficial. Desde las plataformas respaldadas por la corona hasta la correspondencia formal, el lenguaje cambiaría silenciosa, pero completamente. El silencio formaba parte de la estrategia, sin explicaciones, sin encuadres emocionales. Las comunicaciones se cerraron con una disciplina casi militar. El mensaje, cuando llegaba, tenía que parecer definitivo, no defensivo. Entre bastidores los escenarios se trazaron con cuidado. El palacio preveía reacciones, reinterpretaciones e incluso provocaciones. Los planes iban desde el silencio total durante 48 horas hasta declaraciones de redacción estricta que situaban a la institución por encima de los individuos, los valores por encima de las personalidades. En medio de la urgencia operativa, el rey hizo una petición personal. Quería que la opinión pública comprendiera que no se trataba de un acto de rencor. En sutil contraste, se prepararon para su publicación imágenes cuidadosamente seleccionadas de años anteriores, momentos de Carlos con un Harry más joven, recordatorios de la paciencia y el esfuerzo ya gastados. No era una petición de simpatía, sino de contexto. En privado, sin embargo, la contención se resquebrajó. En una reunión a puerta cerrada, Charles habló con una severidad que pocos habían oído. Describió a Meghan como una fuerza desestabilizadora y dejó claro que ya no la consideraba parte de la estructura familiar que había jurado proteger. Las palabras fueron definitivas, no teatrales. A lo largo de todo, el príncipe Guillermo permaneció en silencio, pero profundamente involucrado. Fuentes posteriores confirmaron que apoyaba plenamente la decisión. Creía que el futuro de la monarquía no podía ser rehén de conflictos recurrentes. Sin embargo, puso un límite: sin ataques personales, sin humillación pública, solo cierre. 2 días después, en un acto benéfico en el este de Londres, Guillermo apareció tranquilo y sereno, declinando las preguntas con una sonrisa practicada, enviando una señal silenciosa de que el palacio ya había pasado página. Pero si la moderación guió a Guillermo, ¿por qué el palacio se movió tan decididamente hacia el borrado siga, mirando para averiguarlo? La mañana en que cambió el libro mayor. Mientras el lenguaje de la orden se perfeccionaba silenciosamente a puerta cerrada en el palacio de Buckingham,
se desarrollaba otro proceso más frío y definitivo. No se trataba de discursos ni de apariencias, se trataba de borrar. Primero se ajustaron los símbolos. El escudo de armas de Harry fue retirado de los registros ceremoniales sin previo aviso. Los equipos de protocolo revisaron las normas vigentes desde hace tiempo, especialmente en lo relativo a futuras visitas a residencias reales en el Reino Unido. El nombre de Meghan empezó a desaparecer de los sistemas internos, eliminado de los registros digitales que rastreaban la asociación real. Incluso los resguardos y los títulos se corregían línea por línea, como si la propia historia se reescribiera con precisión. El personal describió el ambiente como controlado e inquietante. Los pasillos estaban en silencio. Las instrucciones fueron breves. Un antiguo ayudante que llevaba en el cargo desde el reinado de Isabel II comentó más tarde que no se parecía a ningún escándalo anterior. Divorcios, controversias y vergüenzas públicas habían ido y venido, pero esto se parecía a una recalibración permanente de la orden, una poda cuidadosa de lo que pertenecía a la corona y lo que no. Antes del amanecer del 10 de noviembre, el rey Carlos ya estaba despierto. A las 6 a.m. se sentó con su secretario privado para revisar el borrador final. El documento era sorprendentemente claro. Sin emoción, sin florituras, solo una declaración limpia que eliminó los últimos privilegios que quedaban vinculados a Harry y Meghan. 2 nombres fueron tachados silenciosamente del libro de cuentas. Siguió una firma. Eso fue todo. Cuando el anuncio se hizo público ese mismo día, cayó con una fuerza inesperada. La redacción fue comedida, pero el impacto inmediato. Los titulares internacionales abandonaron la diplomacia sustituida por la incredulidad y los comentarios contundentes. Pero la reacción más ruidosa se produjo en Internet. Las plataformas sociales se encendieron casi al instante, convirtiendo la decisión en un debate mundial. Los partidarios enmarcaron a Meghan como una figura moderna castigada por la independencia, comparando la medida con la anticuada rigidez real. Los críticos argumentaron lo contrario, calificando la decisión de tardía y necesaria. El silencio de palacio amplificó el ruido, convirtiendo la moderación en espectáculo. En Gran Bretaña, la opinión pública se inclinó claramente por la aprobación. Un sondeo rápido realizado a la mañana siguiente mostró un fuerte apoyo a la retirada de los honores restantes de Harry, con la mayoría de acuerdo en que Meghan debería ser incluida. En la Commonwealth, las respuestas fueron más variadas. En Canadá y Australia, muchos citaron la confusión diciendo que el estatus de los Sussexes no estaba claro desde hacía tiempo. Jamaica reflejaba una incertidumbre similar más que indignación. Dentro del palacio, el alineamiento era firme. Guillermo ofreció su apoyo sin vacilar. Al parecer, el príncipe Eduardo calificó la decisión de inevitable. La reina Camilla pidió cautela, consciente de que cualquier indicio de hostilidad podría ser aprovechado. Para entonces la atención de Charles se había reducido. La claridad importaba más que la óptica. Un alto asesor recordó más tarde un breve comentario del rey tras la emisión. No pretendía ser efectista. Habló de cómo la identidad real se había convertido en una marca, algo que se llevaba y se vendía en lugar de portarse. Para él, esa línea se había cruzado. La orden en sí no explicaba los motivos ni volvía sobre viejas heridas. No era necesario. Tras sus concisas líneas se escondían años de contención, decepción y tensión no resuelta. Lo que el público vio como un movimiento institucional también llevaba debajo algo más silencioso. El peso de un padre que había pasado décadas equilibrando el deber y la paciencia solo para reconocer que algunos incumplimientos no podían repararse y que algunas rupturas exigían firmeza. Pero si décadas de paciencia no fueron suficientes, ¿qué llevó finalmente al palacio a actuar? Quédate para averiguarlo. El punto de ruptura en el Palacio de Buckingham. En los silenciosos pasillos del Palacio de Buckingham, la tensión latía a fuego lento bajo cada superficie pulida. Era algo más que protocolo o imagen pública. Era una frustración arraigada en años de angustia y creciente preocupación. El rey Carlos
Había visto cómo su hijo menor pasaba de ser un niño enérgico e impredecible a un hombre que parecía alejarse cada vez más de la familia que una vez amó. Los recuerdos de Harry riendo tras la tragedia, una chispa en medio de la tristeza, alimentaban el conflicto interno de Carlos. Había intentado mantener unida a la familia torpemente, pero con determinación. Amigos y ayudantes recuerdan sus repetidos esfuerzos, a menudo privados, por salvar brechas emocionales que nunca se cerraban del todo. Nunca supo cómo demostrarlo, reflexionó un ayudante, pero su amor por Harry era inquebrantable. Ese cariño persistió incluso cuando la edad adulta lo puso a prueba. Carlos protegió a Harry de la vergüenza pública desde las fotos de Las Vegas hasta el escándalo de los tabloides, mientras los equipos de Palacio trabajaban incansablemente para contener las consecuencias. Existía la esperanza de que algún día volviera al redil. Esa esperanza se desvaneció cuando Meghan Markle entró en escena. Cautivaba al público, seducía a los medios de comunicación y pronunciaba discursos con aplomo y precisión. Sin embargo, tras las puertas de Palacio, el instinto de Carlos era cauteloso. Meghan sintió no era simplemente unirse a la institución, lo estaba remodelando para adaptarlo a sus ambiciones. Cada movimiento público parecía calculado, cada aparición calibrada. No se está adaptando a la corona, señaló un antiguo secretario de prensa. Está adaptando la corona a sí misma. Con el tiempo, Carlos llegó a ver a Harry menos como un socio, y más como una extensión de su marca, un príncipe utilizado para promover su visión, mientras criticaba en silencio el mismo sistema que le dio su estatus. La tensión creció a medida que la imagen pública de Harry chocaba con las expectativas familiares. Entrevistas televisadas, podcasts y documentales mostraron con crudeza las disputas íntimas, dejando a menudo a Guillermo y Carlos desprotegidos ante la opinión pública. Sin embargo, las heridas más profundas vinieron de la omisión. Harry nunca reconoció los esfuerzos realizados por él desde que Carlos llevara a Meghan al altar hasta que Guillermo donara discretamente a los Juegos Invictus los beneficios de los acuerdos legales. Cada reconocimiento tácito ahondaba la desesperación del rey. El contraste entre el silencioso servicio de Guillermo y la visible autopromoción de Harry cristalizó una dolorosa verdad. El camino que Harry había elegido era el del espectáculo, no el de la administración. Cuando salió a la luz un viaje no autorizado a Canadá, no se trataba simplemente de una infracción del protocolo. Harry apareció en actos con títulos reales, fotografiado bajo pancartas que daban a entender patrocinio oficial. Los titulares de los medios locales tergiversaron su papel, lo que provocó llamadas urgentes de diplomáticos en busca de claridad. ¿Actuaba en nombre de la corona? La respuesta humillantemente fue no. Según se dice, Carlos comentó a un ayudante de confianza. Le dejé marchar. No esperaba que volviera con una bandera. El rey se sintió burlado, tergiversado y acorralado. En silencio, con cuidado, se movió para afirmar su autoridad. La resolución adoptó la forma de una histórica orden real, despojando a Harry y Meghan de todo título, honor y reconocimiento que implicara respaldo real. Redactado con meticuloso cuidado y comunicado con precisión, el decreto reflejaba décadas de decepción contenida. Cuando Carlos pronunció el mensaje públicamente, el acto no era solo de ira. Era institucional, una medida calculada para proteger el legado, la jerarquía y el simbolismo. Las fuentes afirman que más tarde en el Salón Azul, Carlos se detuvo ante el retrato de la reina Isabel y susurró: «Mamá, perdóname, pero el niño que amabas ya no camina con nosotros». Esta decisión, tanto personal como constitucional, marcó un punto de inflexión. Fue la culminación de la angustia de un padre, el deber de un rey y la necesidad de un palacio de preservar el orden, un acto sísmico que reconfiguró la narrativa de la propia monarquía. Si los Sussex pudieran actuar sin permiso, ¿cómo respondería la corona? Estén atentos, esto lo cambia todo. La nueva monarquía en movimiento. Detrás de las declaraciones pulidas y la calma pública, el palacio se estaba remodelando en silencio.
La dramática declaración del rey Carlos III contra Harry y Meghan fue más que una reprimenda. Fue una declaración de intenciones, una señal de que el futuro de la monarquía ya no se vería enturbiado por el espectáculo o la lealtad dividida. Tras el cese de Sussex, la corona actuó con rapidez casi quirúrgicamente para garantizar que el simbolismo, la influencia y la responsabilidad se alinearan con el deber y no con la celebridad. En cuestión de días, según informan fuentes internas de Palacio, se pusieron en marcha discretamente 3 importantes iniciativas. Se revisó la relevancia de los patrocinios secundarios de los miembros menores de la realeza. Se congeló la financiación futura a través de la subvención soberana para quienes no desempeñaran funciones públicas activas y una auditoría confidencial analizó los compromisos en cuanto a recepción pública, impacto mediático y atractivo generacional. El mensaje era sutil pero claro. El protagonismo se gana, no se hereda, y ningún puesto es intocable. El príncipe y la princesa de Gales ocuparon el lugar dejado por Harry y Meghan. Guillermo, durante mucho tiempo considerado el heredero cauteloso, se convirtió en el ancla silenciosa de la monarquía. Su presencia tiene ahora peso en todos los escenarios, desde las cumbres sobre salud mental juvenil hasta los foros medioambientales impregnados de un discreto simbolismo. El premio Earthshot, que en su día fue una iniciativa personal suya, representa ahora la misión de la corona, señal de continuidad, responsabilidad y relevancia pública. Catalina, por su parte, se ha convertido en el centro moral y emocional de la monarquía. Su labor en educación infantil y salud mental, ya muy elogiada, brilla ahora aún más, equilibrando la tradición con las expectativas modernas. Los observadores describen su influencia como una forma de diplomacia de primera dama, ejercida sin necesidad de discursos ni titulares, un contrapunto firme a las turbulencias que rodeaban a su cuñado. Pero fuera de los muros de palacio, el control era más difícil de mantener. El mundo digital irrumpió casi de inmediato. Los creadores de TikTok tacharon la declaración de Carlos de moralismo anticuado, mientras que los comentaristas de YouTube debatían sobre si había defendido o profundizado la desconexión con el público más joven. Instagram dividió a las facciones entre los admiradores de Catalina y los partidarios de Meghan, mientras que los hashtags de tendencia se convirtieron en campos de batalla sobre la percepción y la lealtad. En este paisaje fragmentado, cada aparición, ausencia o historia era escrutada y litigada en tiempo real. La autoridad del palacio se hizo valer, pero el juicio del público fue descentralizado, algorítmico e inmediato. Incluso borrados de los registros oficiales, Harry y Meghan seguían siendo imposibles de ignorar. Cada uno de sus compromisos, alfombras rojas, paneles tecnológicos o apariciones en prensa, suscitaba preguntas, víctimas de la crueldad palaciega o artífices de su propia perdición. Esta ambigüedad, aunque no intencionada, les permitió permanecer en el centro de la narración. El objetivo original de Carlos, claridad y control, compartía ahora el escenario con el debate público. Un recordatorio de que en la era moderna la monarquía no es solo patrimonio. Es actuación, percepción y negociación constante de la relevancia. Monarquía al límite. Los pasillos de palacio zumbaban con silenciosa tensión, una sensación de propósito enmascarada por la quietud. Carlos había trazado su línea, y dentro de los muros de Buckingham, cada detalle de la separación de Sussex se estaba ejecutando con precisión quirúrgica. Se revisaron los patrocinios reales menores, se congeló la financiación de funciones inactivas y se examinó la pertinencia de los compromisos públicos. El mensaje de la monarquía era claro. La autoridad, el deber y la relevancia tenían ahora más peso que la tradición o el espectáculo. En el vacío dejado por Harry y Meghan, Guillermo y Catalina emergieron como fuerzas estabilizadoras. Cada aparición pública, desde cumbres sobre salud mental juvenil hasta iniciativas medioambientales, estaba impregnada de un deliberado simbolismo. El premio Earthshot se convirtió en algo más que un galardón. Se convirtió en una declaración de intenciones.
La defensa de Catalina de la educación infantil y la salud mental proyectaba una autoridad moral tranquila, un contrapeso a las turbulencias que habían sacudido la corona. Pero el mundo fuera de Buckingham era menos ordenado. Las redes sociales se encendieron al instante con debates en TikTok, Instagram y YouTube. Los críticos tacharon la acción de Charles de fría y anticuada. Los partidarios alabaron su defensa de la institución. La autoridad de la monarquía ya no estaba contenida entre los muros del palacio. Se impugnaba, diseccionaba y remodelaba en tiempo real. En medio de la tormenta digital, empezaron a surgir datos de encuestas que ofrecían una perspectiva más estructurada. En Gran Bretaña, el 63% de los encuestados apoyó la ruptura total de los vínculos de Harry y el 71% respaldó normas más estrictas para la marca real. Sin embargo, entre los menores de 30 años, solo el 41% consideraba que la monarquía seguía siendo relevante. Se reafirmó la tradición, pero la conexión generacional quedó rezagada. A escala internacional, las reacciones fueron igualmente complejas. Jamaica aplaudió la disciplina suscitando conversaciones sobre la independencia. Australia vio cómo los movimientos republicanos cobraban impulso, citando la purga como prueba de rigidez. En Canadá, se intensificaron los debates sobre la modernización frente al patrimonio. Y en todas las naciones de la Commonwealth, las acciones reales se examinaron de cerca, convirtiéndose tanto en un punto de referencia como en un cuento con moraleja. Incluso borrados de los registros oficiales, Harry y Meghan siguieron siendo imposibles de ignorar. Cada uno de sus movimientos públicos, alfombras rojas, paneles tecnológicos o entrevistas, reavivaba las preguntas sobre identidad e influencia. ¿Eran miembros de la realeza sin escrúpulos, celebridades o ciudadanos particulares? ¿Víctimas de la rigidez de palacio o arquitectos de su propia narrativa? La corona había afirmado su disciplina, jerarquía y fortaleza institucional, pero la relevancia seguía siendo un trabajo en curso. La transparencia, el trabajo orientado a la misión y una comunicación cuidadosa determinarían si esta monarquía recalibrada podría mantener la confianza pública en un mundo hiperconectado y en constante movimiento. La línea se había trazado, pero el juicio final correspondía ahora al público. Ahora que los Sussex siguen siendo noticia en todas partes, ¿cómo puede una institución centenaria seguir siendo relevante? Averigüémoslo. La vida después de la separación de los Sussex. El palacio se sentía extrañamente quieto pero eléctrico, como si las propias paredes contuvieran la respiración. Tras la medida sin precedentes del rey Carlos de despojar a Harry y Meghan de sus privilegios reales, la monarquía entró en una fase suspendida entre la restauración y la reinvención. Exteriormente, el calendario real continuó. Los compromisos prosiguieron, las fotos se escenificaron y los titulares se enfriaron. Pero bajo esa superficie se desarrollaba silenciosamente una sutil transformación. La institución ya no existía. Cada imagen cuidadosamente cuidada, cada aparición pública, llevaba ahora el peso inconfundible del simbolismo. El príncipe Guillermo y la princesa Catalina habían asumido papeles que trascendían los títulos. Se convirtieron en los anclajes emocionales visibles de la corona, un contrapunto tranquilo a las turbulencias dejadas tras la estela de Sussex. Guillermo, antes cauteloso y deliberado, ahora proyectaba una autoridad tranquila. No solo heredero, sino guardián de la marca Windsor, encarnaba la dignidad preservada a través de la moderación. Catalina, con su firme trayectoria de aplomo y compasión, ya no era simplemente admirada. Era esencial para el centro moral de la monarquía, una fuerza sutil pero inquebrantable que modernizaba la corona sin erosionar sus tradiciones. Juntas sus apariciones fueron elocuentes. Juventud, salud mental, cumbres, iniciativas medioambientales y recepciones diplomáticas fueron algo más que acontecimientos. Eran señales deliberadas de relevancia, continuidad y responsabilidad. Mientras tanto, Harry y Meghan
ocupaban un espacio peculiar. Desprovistos de títulos pero inquebrantablemente presentes en la conciencia pública, se movían entre la celebridad y la antigua realeza, y su influencia persistía obstinadamente. Las fuentes sugieren que Meghan planea un relanzamiento mediático en 2026, separándose deliberadamente de las narrativas reales, pero la ausencia de su título de duquesa arroja incertidumbre sobre su marca. El camino de Harry es igualmente ambiguo. La defensa, las memorias o los discursos pueden ser lo siguiente, pero la corona ha recuperado lo que antes era inseparable de su identidad. Para un hombre definido durante décadas como príncipe, esta silenciosa eliminación puede suponer un profundo ajuste de cuentas personal. Para el rey Carlos la decisión no era punitiva, fue de preservación. Sus allegados insisten en que aunque sentía dolor por las fracturas familiares, el acto era de salvaguardia institucional. La línea que trazó fue decisiva pero dejó un fantasma persistente. La autoridad de la monarquía ya no se comunica únicamente a través de decretos. Las narraciones, las imágenes, los podcasts y las redes sociales conforman ahora la percepción tanto como cualquier declaración oficial. La preservación de la corona por parte de Carlos coexiste con una negociación constante con la opinión pública en la que un simple paso en falso o una publicación viral pueden modificar siglos de legado de la noche a la mañana. En este mundo post-Sussex, la monarquía está recalibrada con Guillermo y Catalina en el centro, Harry y Meghan en el limbo, y el rey equilibrando la tradición con las exigencias urgentes del escrutinio moderno. La pregunta que resuena ahora en los pasillos de palacio y en los medios de comunicación de todo el mundo es tan simple como compleja. ¿Qué significa ser de la realeza cuando la visibilidad, la relevancia y el legado ya no están garantizados únicamente por el derecho de nacimiento? ¿Qué opinas? ¿Se ha redefinido realmente la monarquía después de Sussex, o la ausencia de Harry y Meghan está remodelando la influencia real de formas que la corona no puede controlar? Nos gustaría conocer tus opiniones. No olvides compartirlas en los comentarios a continuación.